After Sun de Charlotte Wells 2022 me parece un tesoro. La película es un despliegue de sutilezas, las minucias de la relación padre-hija, los modos de prestar atención de la cámara, el color, la decisión de darnos poca información narrativa, pero sí sugerir un drama soterrado, algo que está, pero no es explicado, una otredad que no es reducida a una serie de ideas. Paul Mescal y Frankie Corio, que hacen un dúo precioso y nos dan actuaciones llenas de matiz y ambigüedad, pequeñas sorpresas expresivas. Lo que me pregunto es ¿por qué me molestaron los saltos al presente desde el cual entendemos que ella de grande recuerda? ¿Por qué me molestó la aparición del personaje ya adulta? ¿Por qué me sobró el final en el que él se retira? Leo esos momentos como un intento de dar valor a algo que para mí ya tenía muchísimo valor. Es como si la película no se contentara con darnos su sustancia, de por sí deliciosa, y por eso necesitara orquestar una ceremonia narrativa, armar un paquete. Por suerte aquí, aunque el cierre sí sea algo solemne, ese empaquetado narrativo no tiene tanta importancia y entonces no alcanza a restar valor a la sustancia. Las escenas de ella de adulta dicen poco y la película, al menos para mí, sigue siendo todo lo otro, el contenido de ese supuesto recordar. Tal vez no tenga sentido imaginar cómo sería una película sin una parte, pero lo cierto es que eso es algo que hacemos inconsciente e inevitablemente, diría que siempre. Nunca recordamos cada plano, siempre recortamos y modificamos lo que percibimos. Cuando volvemos a una película vista hace tiempo, reconocemos que hemos inventado buena parte. Jacques Rancière decía que para ver realmente algo, el espectador tiene que componer su propio poema, si no, no hay nada. En una entrevista, la directora dice que la nota de pérdida que aparece al final no alcanza a opacar al amor que hay en la película. Estoy de acuerdo, y me pregunto, ¿cómo sería la película sin esa nota, sin ese presente en el cual algo ya se ha perdido? Es un lugar común, reconocemos el valor de las cosas cuando las perdemos. ¿Será eso recordar? Enmarcar lo que se fue, enmarcar para que termine de irse, finalizar para dar valor. En gran medida reconocemos el valor de la experiencia cuando se termina. ¿Será que la narración de ese presente, ya sin padre, tiene esa función? Dar valor, sellar un valor. En algún nivel pareciera que esas escenas completan la película, le dan cierre, un sentido de obra acabada. Aunque sea de modo poético y metafórico, el final es una muerte. La muerte, como el matrimonio al final de las comedias románticas, tranquiliza. Entristece, pero tranquiliza, porque cierra, hace que el círculo narrativo cierre y la obra de arte adquiera una suerte de completitud. El crítico escritor Adrian Martin en su libro Los misterios del cine se pregunta ¿por qué una gran película tiene que ser magistral? No digamos ya una obra maestra, completamente coherente, totalmente dueña de sí misma y de sus procesos. Pregunta interesante. ¿Por qué damos tanto valor a la noción de obra cerrada? ¿Por qué pensamos que una película buena es una que está bien hecha? Si After Sun no tuviera estas escenas, ¿parecería una obra inacabada? ¿Un ejercicio? ¿Sería una película casera sin resolución? ¿Quedaría sensación de hilo suelto? ¿Sería menos comercial? ¿Habría tenido el éxito que tuvo? La película está atravesada por una suerte de estela, algo que quiere irse. Desde esa primera imagen de video detenida, el cuerpo del padre a punto de salir de plano, una pulsión de muerte que estalla cuando él se mete al mar, la retirada del padre que da a la hija el espacio para derivar y abrir sus propios caminos. La escena del mar funciona como una muerte para nosotros espectadores que la podemos leer así y para el personaje que se enfrenta a su abismo. Con lo potente que es este momento, incluido el regreso de la hija al hotel, él desnudo sobre la cama, ¿por qué la película decide sumar esa otra muerte, simbólica o concreta da igual, que parece querer dar cierre y sentido final a la experiencia estética? Obviamente la película es lo que es, con todas las escenas que su directora, o quien sea, el destino, eligió incluir. Lo que propongo es un ejercicio, un juego. Nos imaginamos cómo sería la película sin ese presente desde el cual todo lo demás es enmarcado como recuerdo. Tal vez, sin darse cuenta, After Sun dice por la forma algo que creía decir solo por su contenido, que valoramos las cosas y a las personas cuando se terminan, cuando se van.
¿Será que podemos valorar antes de irnos? ¿Será que podemos valorar antes de que se termine? ¿Cómo sería la película sin ese final? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería la experiencia estética? ¿Quedaría demasiado abierta? ¿Sería más difícil de entender y por eso de valorar y de vender? ¿No son las escenas de ellos dos, esas actuaciones descomunales, preciosas, esos colores, esa picardía? ¿No es todo eso suficiente? ¿Por qué esa necesidad de organizar tanto la narración? ¿Estar vivos no es suficiente?